Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las reglas cambian. Yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. El día de hoy queremos entrar a detalle en un tema que las menopáusicas conocemos muy bien y me estoy refiriendo a los bochornos. O sea, claramente no es como que a todas las mujeres en menopausia o en perimenopausia les dan bochornos, pero a una gran mayoría, la verdad, ¿no? Es el síntoma más común, más conocido. Y el que más se ubica, ¿no? En el imaginario colectivo a menopáusicas y no menopáusicas. De hecho, las fotografías y las caricaturas de mujeres menopáusicas es frente a un ventilador o con un gran abanico. Y la imagen típica de las mujeres en esta etapa es justo una mujer sentada abanicándose y pidiendo a Dios que se la lleve ya, la verdad, porque es muy fuerte. Pero queremos hoy dedicarle este episodio para entender exactamente qué son, de dónde vienen, por qué se producen. No es castigo divino, aunque pareciera, tiene una razón de ser y por eso queremos hablar específicamente de eso porque nos parece súper importante, ¿no? Y empezando por el principio, exactamente qué son. Yo ya dije que parecen castigo divino, pero médicamente, ¿qué son los bochornos? En realidad es la expresión o la forma en la que el cuerpo está avisando que ya no tiene estrógenos y eso es un calor intenso que empieza como un golpe de calor en el pecho, es la forma más común como lo describen, un golpe de calor en el pecho que sube a la cabeza y luego empiezan a sudar. Yo no he tenido ese síntoma, no te puedo decir si... Bendita tú. La verdad que sí. Espero no me llegue, pero sí es uno de los síntomas más incómodos y no solamente por la sensación de malestar que ocurre en el momento, porque además son muy rápidos, tampoco es que dure muchísimo tiempo, pero pueden ser muy repetidos y también, sobre todo, aparecen en la noche, interrumpen el sueño y eso hace que duerman menos. Y a la larga eso también pues trae consecuencias del no descanso. Claro. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo sé si tengo un bochorno o yo sudo mucho últimamente o me da más calor? Y la respuesta que yo al menos siempre les doy es, cuando tengas un bochorno te vas a dar cuenta que es un bochorno porque no se parece a ninguna otra sensación de calor o de sudoración por ejercicio o por existir. Es una sensación muy específica por la intensidad, por lo súbito, porque es sin razón aparente, porque así como sube, baja, y porque al principio, sobre todo los primeros bochornos, van acompañados en algunas ocasiones, lo sé porque lo he escuchado, lo he visto en mi entorno cercano y lo he escuchado mucho, de una sensación de malestar generalizado, sientes que te vas a desmayar o sientes que te falta el aire, sobre todo en el primer bochorno, porque yo me imagino que es tanto el impacto para el cuerpo de algo desconocido que reaccionan como otros sistemas que se ponen en alerta. Pero sí, si hay que decir algo bueno es que se pasan rápido, pero sí pueden llegar a ser muy intensos y son tan importantes que justo es como la medida muchas veces para determinar si sí o no se entra a un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? De hecho, esa es la indicación para iniciar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? El tratamiento por excelencia para el síndrome vasomotor, así se llama a estas mujeres que tienen muchos bochornos, es dar terapia de reemplazo hormonal. Y que ya hemos hablado que incluye estrógenos y progesterona si todavía tenemos útero y si ya no tenemos útero, solo estrógenos, pero eso es lo que más ayuda. ¿Y por qué es que sucede esa desregulación de la temperatura corporal? Resulta que en nuestro cerebro hay una parte central que se llama hipotálamo, que es en donde tenemos el centro termorregulador las mujeres. Y bueno, los hombres también. Pero en el caso de nosotras es muy, muy sensible pero a los estrógenos. Pero este podcast es para mujeres.
Exactamente. Y entonces es muy sensible a los estrógenos y cuando nuestros niveles de estrógenos disminuyen, ese centro termorregulador pierde su control y entonces vienen estas oleadas de calor. En realidad es un proceso un poco bioquímico y muy complicado, pero en realidad es una desregulación de nuestro sistema termorregulador en el hipotálamo y tiene que ver con la adaptación de nuestro cuerpo a esa disminución de estrógenos, porque no es lo mismo una mujer con 30 microgramos de estrógenos o de estradiol con una de 50 o una de 80, que las tres pueden estar en perimenopausia, pero que alguna pueda ser más sensible aunque tenga 80 y otras puedan tener 20 y no tener tanto problema. ¿Y esa sensibilidad depende de qué? ¿O es arbitraria 100%? Arbitraria, exactamente. Así es, no depende de que nosotros hagamos algo o dejemos de hacerlo. Ok, entonces la verdad es que nadie sabe. Podemos tomar de referencia cómo han vivido sus episodios de bochorno nuestra mamá o la gente cercana. O sea, hay un ingrediente genético. Sí, no se ha determinado cuál es el gen, pero sí se ha visto que en la historia familiar de mujeres, de cómo vivieron la menopausia, nos puede tocar a nosotros. Y en la familia vemos que nuestra mamá, nuestra abuela, nuestras tías tuvieron síntomas vasomotores muy importantes. Es muy probable que nosotros la vayamos a tener. Ahora, llega un momento en que no basta con la buena voluntad y la buena disposición para hacer frente, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí mucho hemos hablado de la actitud con la que llegamos a esta etapa, en cómo nos autopercibimos, en el nivel de aceptación que tenemos y cómo abracemos a esta nueva persona en la que nos estamos convirtiendo, que ese será un determinante de cómo lo vivamos. Pero hablando sobre todo de bochornos, llega un punto en que todo esto no alcanza, que la sensación llega a ser incapacitante y que tenemos que ir al siguiente nivel en términos de gestión, ¿no? Porque a lo que voy es que no es que haya mujeres, como les encanta decirnos allá afuera, que no aguantan nada, ¿no? La verdad es que estos comentarios que escuchamos de ¿cuándo viste a tu abuelita quejándose por los bochornos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que seguía con su vida? Ese no puede ser un argumento hoy, y la verdad es que no tenemos ninguna necesidad de estar sintiendo que nos morimos en vida si hay opciones. Aquí siempre les hemos dicho que la terapia de reemplazo hormonal no es para todas, no desde el principio y no por demasiado tiempo, pero obviamente uno de los factores que determina entrar a reemplazo hormonal es bochornos incapacitantes, porque no se puede vivir y no tendrías por qué aguantártelos. Así es. Y eso me lleva a la pregunta que tú me has hecho. ¿Necesitaré usar terapia de reemplazo hormonal para mis bochornos? Ya sé. La verdad es que decidir en qué momento es iniciar terapia de reemplazo hormonal es una situación completamente personal, porque tú puedes aguantar 3 bochornos, pero yo puede ser que desde el primero ya no aguante, ¿no? Entonces, y está bien. Claro, y está bien. Y entonces, lo que hacemos, una de las medidas, claro que hay escalas. Hay, por ejemplo, la escala Cervantes que se usa en España para medir los bochornos y qué tanto afecta a nuestra vida cotidiana. Y existen otras muchas escalas para poder saber qué tan incómodos son los bochornos para nuestra vida diaria. Pero una forma fácil es saber si esos bochornos están impidiendo que yo tenga mi vida cotidiana de manera normal. Por ejemplo, hay mujeres que empiezan a dejar de ir a las juntas en su trabajo porque les da pena sacar el abanico, dejan de salir con sus amigas porque no quieren estar ahí, se sienten incómodas, sudadas, piensan que huelen a sudor y entonces ya no quieren salir con sus amigas o con la familia, ¿no? O que tienen muchos bochornos en la noche que les impide tener un sueño reparador y entonces, aunque fueran 2, pero yo me despierto y ya no puedo volver a dormir. Eso es una indicación para iniciar la terapia de reemplazo hormonal. Claro, siempre hay que hacerlo revisando los factores de riesgo en conjunto y poniéndote de acuerdo con tu médica o médico, teniendo los estudios de base, como son la mastografía, los exámenes de laboratorio y viendo los factores de riesgo para ver si las puedes utilizar con tranquilidad o no. Pero la indicación y qué tanto son tantos bochornos es que me afectan en mi vida cotidiana.
Claro, porque además el criterio determinante es la percepción. Así es. Y eso es súper individual, es arbitrario, es subjetivo, y donde cada quien decida que ya no puede o ya no quiere más, ese es el momento, ¿no? Y es súper personal y tantas medidas como mujeres existimos, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema siguiente es, ¿qué pasa si por la razón que sea no se atienden, no se gestionan, no se les pone tratamiento específico a unos bochornos exacerbados? Bueno, ahí es en donde vamos a hablar entonces de la relación de los bochornos y el riesgo cardiovascular, que es el que con el que más se ha asociado. En realidad ha sido una asociación estadística más que una asociación biológica o de que, claro, es que tienes más bochornos porque entonces estás liberando más sustancias de tal o cual cosa. En realidad han habido varios estudios en donde se ha relacionado las mujeres con bochornos tienen el doble y a veces hasta el triple de riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pero recordemos que las mujeres en posmenopausia tenemos mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en general, claro. Con y sin bochornos siempre tenemos. ¿Por qué? Porque la disminución de los estrógenos, ya hemos hablado que tiene que ver con la presión arterial, con la lesión en los vasos sanguíneos, con la poca resistencia, o más bien con la poca flexibilidad de los vasos sanguíneos para adaptarse a la demanda de oxígeno en esa etapa. Y entonces eso hace que las mujeres en posmenopausia tengamos mayor riesgo cardiovascular. De hecho, estadísticamente las mujeres en posmenopausia nos morimos más de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, que de cáncer de mama, cáncer de útero o cáncer de colon. Y generalmente nos asustamos más de los cánceres que de la salud cardiovascular. Eso es súper importante. Claro, porque nuestro miedo está cimentado en el cáncer. Y sorpresa, sorpresa. Pero bueno, oye, esto me lleva a otra pregunta que no sé si tenga respuesta científica porque no sé si está estudiado o medido. Dada esta relación tan íntima entre los bochornos y la salud cardiovascular, ¿será que también las mujeres que traen un antecedente, ya no digamos genético de otros familiares propios a lo largo de su vida, de malestares cardiovasculares, de presión alta o baja o problemas de circulación o alguna enfermedad cardíaca coronaria, tendrá relación con una etapa de perimenopausia con más bochornos? No, más bien es al revés. No por tener enfermedad cardiovascular voy a tener más bochornos, más bien al revés. Tener muchos bochornos sí se relaciona con sí, pero sí, a la inversa o no sabemos. No sabemos, pero no se ha descubierto, o sea, no es algo que llame la atención, okay. No es algo que lo veamos como muy relacionado. Ok. Bueno, porque pues la verdad es que lo cierto es que tiene implicaciones y la invitación es, sobre todo a las mujeres que nos están viendo, a pesar de que aquí ya hemos dicho muchas veces que este mito de que la terapia de reemplazo hormonal te ocasiona cáncer y que las hormonas son el diablo, no, o sea, sí necesitan tener cuidado, vigilancia y seguimiento muy específico y personalizado, otra vez, pero no tienen nada de malo en sí mismas. Sin embargo, allá afuera está todavía este mito súper vivo y súper vigente, y entonces eso puede hacer que las mujeres prefieran, con todo y lo que acabamos de decir aquí, aguantarse y vivir los bochornos sin terapia de reemplazo hormonal por este miedo. Pero que sepan que es más, si ya dijimos que más mujeres en esta edad adulta, tercera o cuarta edad, mueren por problemas cardiovasculares que por cáncer, si el miedo de las hormonas es por el cáncer, pues estamos de todas maneras mal en la ecuación. Así o sea, estamos en el lado de la banqueta equivocada y estamos abonando más a un riesgo mayor que es el cardiovascular, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que también hay tratamiento no hormonal, ¿no? ¿Para bochornos? Para bochornos, sí. Ah, ok. Podemos utilizar antidepresivos
que también ahí tenemos otro mito, ¿no? Porque entonces, pues ahora me voy a volver adicta a los antidepresivos, pero en realidad no, es como internamente darle la razón a quien nos dice que estamos locas. Exactamente, ¿no? Pero la verdad es que algunos antidepresivos han demostrado un buen efecto en la disminución de los bochornos, y para aquellas mujeres que no pueden o no quieren utilizar terapia de reemplazo hormonal, algunos antidepresivos son una buena alternativa. Y también por ahí acaba de salir un nuevo medicamento que tiene un nombre un poco extraño, que se llama fenociletenant, algo así. Y si no, se los dejamos en comentarios. Sí, porque sigan nuestras redes, ven, les conviene seguir nuestras redes, ahí ponemos mucha información. Es muy difícil de pero pronunciar. Vamos a hacer un post de esto, pero vamos a hacer, sí. Y este medicamento tiene efecto justamente a nivel del hipotálamo, en esas sustancias, en ese centro termorregulador, y ha dado buenos resultados para disminuir los bochornos en aquellas mujeres que no son candidatas a usar terapia de reemplazo hormonal. O que les dé miedo. Porque el miedo no siempre va de la mano con un riesgo real, ¿no? Ahora, el bemol que tiene, pues es el costo, que todavía es muy caro porque es un medicamento nuevo. Ya en Europa lleva un par de años usándose, pero a nosotros nos acaba de llegar y la verdad es que todavía es un medicamento costoso. Pero bueno, con sus asteriscos, pero hay opciones. Es importante saber que hay opciones más allá de las hormonas, ya sea porque no somos candidatas o porque no queremos, ¿no? Así que es. También es súper válido. Entonces, para ir cerrando, los bochornos no tienen nada que ver con raro, ¿no? Pero digamos que eso sí no tiene nada que ver con el estilo de vida que haya llevado durante mi vida previa al bajón hormonal. Ahorita hablando de hábitos, antes de irnos, de estos hábitos y cambios que siempre sugerimos, la verdad es que impacto en términos de bochornos, en mi experiencia personal, solamente la suplementación, ¿no? Porque el hecho de dormir mejor no te quita los bochornos, hacer ejercicio no te quita los bochornos, realmente me atrevo a decir que es la única estrategia que puede aminorarlos un poco es la suplementación correcta. Y también ayuda un poco evitar algunos alimentos irritantes, ¿no? Los alimentos muy calientes o con muchos condimentos o muy picantes, ¿no? Porque nos aumenta la temperatura. Todos, ¿no? Los estimulantes, digamos. Exacto, ¿no? El café, chocolate, el té oscuro. Y por ahí sí ha habido algunos estudios que dicen que, por ejemplo, la yoga puede ayudar a mejorar un poco la intensidad de los bochornos. Ok, ¿no? qué interesante. ¿La yoga o como la meditación o la oración, ambas, que es lo que decimos ambas. Aquí? Ok. Sí, y incluso de ejercicio el tai chi, estos movimientos como más lentos, también por ahí hay un par de estudios que pueden apoyar que este tipo de ejercicios mejoren la intensidad y la frecuencia de los bochornos. Y bueno, la suplementación. Y la suplementación, sin ninguna duda. Súper importante. La verdad es que eso sí, comprobadísimo, se los digo yo, que tengo mucha experiencia en temas de bochornos y sí he visto, la verdad, cambios cuando estoy bien suplementada y cuando por alguna razón lo suspendo o me vuelvo indisciplinada, lo noto. Y lo notamos. Sí, todos alrededor. Bueno, pues entonces, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Esperamos que les sea de utilidad. Déjenos en comentarios si algo nos faltó, si quedó una duda pendiente y si nada más quieren venir a decirnos que ustedes también son de mi comunidad de menopáusicas que tienen Team Bochorno. Team Bochorno, exacto. Las esperamos en comentarios. ¿En dónde, Carly? Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, como Las Reglas Cambian MX. Si creen que este contenido pueda ser de interés para una amiga, una prima o una tía, pues pásenselo para que hagamos mayor comunidad y más mujeres estemos informadas. Y por aquí las esperamos en nuestro siguiente episodio. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.